Hola, hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a realizar el ejercicio clase 2B. En este ejercicio vamos a aplicar conceptos básicos, sumas, restas, multiplicaciones en Excel, vamos a utilizar referencias, celdas y vamos a utilizar funciones. Vamos a trabajar mucho con funciones, tanto para trabajar con números, con texto o con fechas. Bien, comenzamos copiando que el punto uno nos indica que copiemos la planilla, o sea, ustedes van a realizar esta planilla, ¿no? La van a copiar en su totalidad y luego le van a realizar algunos cambios del aspecto gráfico para dejarla lo más similar posible a la planilla que les pasamos en el teórico, en la letra del ejercicio. Entonces, bueno, por ejemplo, a control de gastos no me indica en el ejercicio qué tipo de letra tengo que aplicarle, ni tamaños, pero vamos a tratar de dejarlo lo más similar posible. Entonces, le voy a poner un tamaño 14 para que quede un poquito más grande el título, negrita, le voy a aplicar también un color. Bien, esto sería entonces para la parte de los títulos. Negrita, tamaño y un color. Y ahora vamos a pasar a la parte de los encabezados. A los encabezados le vamos a aplicar también en negrita, todos los encabezados, los voy a seleccionar todos juntos. Le vamos a aplicar negrita, un color de fondo, un sombreado, el color que ustedes quieran. Bien. Y al resto de la tabla le vamos a poner bordes. Vamos a aplicar todos los bordes. Bueno, estos son los cambios que realizamos. Color de fondo o sombreado, bordes y estilo negrita. Bueno, una vez que realizamos los cambios, van a notar que los encabezados de las columnas en la planilla que les enviamos están en dos filas. Para dejarlo en dos filas, si yo achico las columnas, me posiciono entre medio de ambas columnas y las achico, van a notar que se oculta parte del texto. Entonces vamos a usar este botoncito que es el de ajustar texto, ¿no? Este botoncito me permite dejar el texto en más de una línea, ¿no? Si lo ven así, el texto queda en más de una línea. Entonces, a determinadas celdas, como hora de salida, fíjense que hora de salida lleva un número que ocupa muy poco lugar, o sea que yo puedo achicar mucho más esta columna y optimizar los espacios en mi planilla. Lo mismo con hora de llegada, ¿no? En vez de desperdiciar todo este espacio como tengo aquí, ¿no? Lo que voy a hacer es achicar la columna y dejar el título en dos líneas. Vamos a proceder a achicar, ajustar texto y achicamos la columna. Lo mismo voy a hacer con total horas. Y vamos a hacer lo mismo con número de cobro. Bien, listo. Una vez que finalizamos, vamos a notar que los títulos, a diferencia de la planilla que les enviamos, quedaron en la parte inferior y en la planilla que les enviamos está bien al centro de cada celda. Entonces ahí vamos a trabajar con alineaciones. En Excel, a diferencia de Word, tienen alineaciones horizontales y verticales. Si bien en Word también existe una alineación vertical, no está en esta sección como en el caso de Excel. Acá vamos a aplicarle tanto centrado de forma horizontal, que es lo más común que hemos trabajado, y centrado en forma vertical para que quede bien en el centro de cada celda. En el punto 2 nos solicita cambiar el nombre a la hoja, ¿no? La hoja 1 se tiene que llamar viático. Entonces en la parte inferior izquierda, donde dice hoja 1, le vamos a hacer doble clic y le vamos a poner el nombre viático. También podemos hacer con clic derecho, cambiar nombre sobre lo que es la etiqueta o la pestaña de la hoja. Punto 3 del ejercicio. Tenemos que calcular el total de horas de viático que tiene cada uno de estos empleados. En este caso, Juan, ¿no? Juan salió el día 8 del 7 a las 15 y regresó el 9 del 7 a las 19. Bien. Entonces, en este caso, yo tengo un día completo, bien, la diferencia
entre la fecha de llegada y la fecha de salida me da un día completo, o sea, 24 horas, y salió a las 3 de la tarde y regresó a las 7, tengo 4 horas más de diferencia, ¿ya? O sea que estamos hablando de 28 horas de viático. 28 horas es lo que me tiene que dar acá, en total horas. Pero bueno, la idea es que ustedes lo hagan en Excel a través de un cálculo porque no vamos a calcular mentalmente uno por uno, ¿no? Inclusive pensemos siempre en que estamos trabajando con cientos de empleados, 100 empleados. No sé, no podemos estar calculando uno por uno cada uno de los valores y escribirlos, sino que vamos a realizar una operación para que Excel nos retorne ese valor. ¿Cómo surge? Me gustaría que paren el video acá un segundito, lo piensen, lo traten de resolver ustedes y luego vean la solución, ¿no? Tomen en cuenta que se pueden restar las fechas, se pueden restar, se pueden sumar también números a las fechas, se pueden restar las horas porque son números nada más, o se pueden sumar, ¿sí? Entonces, bueno, traten de ver cómo podemos llegar a ese número, a ese 24, y cómo resolverlo en Excel. También recuerden que siempre las operaciones en Excel las van a comenzar con el signo de igual, y en vez de escribir los valores que corresponden a las horas, por ejemplo, en vez de escribir 19, voy a seleccionar. Otra cosa importante de saber antes de pasar a realizar el cálculo es que si yo resto dos fechas, el resultado me va a dar en números, que es la cantidad de días que hay de diferencia entre una fecha y otra. Por ejemplo, si resto 9 menos 9 del 7 menos el 8 del 7, ¿no? Este resultado me va a dar en números, ¿no? Que en este caso 1 porque hay un día de diferencia. Bien, me gustaría que pausen acá el video, se tomen un minutito para resolverlo, ¿no? Y luego vemos la solución. Bien, para resolver el total horas, lo que voy a hacer es restar entonces las fechas de salida menos la fecha de llegada, ¿no? Por un orden de restar, en este caso, ¿no? El más grande menos el más chico, ¿verdad? Porque si no me va a dar un número negativo si lo hago al revés. Entonces voy a restar fecha de llegada menos fecha de salida. Esto me da como resultado 1, ¿verdad? Si yo le doy Enter en este momento, veo el resultado, 1, y si quiero volver a editar el cálculo para continuarlo, porque lo podemos ir haciendo por etapas, tengo tres maneras de editar este número. O le hago doble clic para volver a entrar al cálculo, también puedo utilizar la tecla F2, o directamente puedo ver el cálculo y editarlo desde la barra de fórmulas acá en la parte superior. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo el resultado, es 1, ¿qué voy a hacer? Ese 1 es un día, yo preciso el resultado en horas. Entonces lo voy a multiplicar por 24. Y acá hay algo importante que hay que manejar, que es comenzar a separar las operaciones. Si yo dejo así esta operación, ¿qué es lo que va a hacer Excel? Excel va a seguir el orden de las operaciones, o sea, primero va a realizar todas las operaciones que estén entre paréntesis, que en este caso no tengo ninguna. Luego va a realizar las multiplicaciones o divisiones, que en este caso tengo F4 por 24. Y por último, va a realizar, en este caso, la resta. ¿Ah? Así que si yo dejo así este cálculo y le doy Enter, ¿ah? Ahí voy a obtener un número que no es el que deseo. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, agregando paréntesis donde sea necesario, porque en este caso yo quiero que al resultado de restar las dos fechas se multiplique por 24. O sea que primero quiero que realice la resta. Entonces le voy a agregar un paréntesis en la resta. Y una vez que tengo el resultado de esta resta, a eso lo voy a multiplicar por 24. Entonces ahora ese 1 se convierte en 24. Seguido a esto, ¿qué preciso? La diferencia entre las horas, el 19 menos el 15. Entonces, a este resultado le voy a sumar la diferencia de las horas. 19 menos 15. Siempre yo hablo de 19 y hablo de 15, pero siempre selecciono las celdas, ¿verdad? Ahí ya estaría pronta la operación,
¿Ah? En este caso, bueno, lo primero que se va a resolver, como dijimos hoy, es el paréntesis, o sea, primero se va a hacer la resta. Una vez que obtengo el resultado de lo que está entre paréntesis, se hacen las multiplicaciones y divisiones, o sea que a eso le va a multiplicar por 24, y al resultado de eso le va a sumar, en este caso 19, y le va a restar 15. Bien, y ahí vamos a llegar a los 28 días de viático que tiene esta persona. Bien, algunos alumnos plantearon agregar paréntesis acá, ¿ah? Hacer la resta de las horas entre paréntesis. En realidad no está mal, ¿ah? Es preferible que sobre paréntesis y no que falte, porque si falta nos va a dar error en el resultado, nos va a dar un número que no es, pero en este caso si sobra no afecta al resultado, ¿sí? Pero no serían necesarios en este caso. Una vez que realizamos el cálculo, si ustedes quieren practicarlo, realizan dos o tres veces el mismo cálculo, y si no, lo que pueden hacer es seleccionan este valor, lo toman de la esquina inferior derecha para rellenar y lo arrastran hasta el final. Y ahí obtenemos el resultado para cada uno de los empleados, que esto es importantísimo manejarlo, porque si yo tengo 100 empleados, yo no puedo hacer uno por uno los cálculos, ¿no? Tengo que llevar este numerito y calcularlo una vez sola y arrastrarlo para que se calcule automáticamente para todos. Bien, paso siguiente, me pide que calcule el importe del viático, ¿no? El importe del viático va a ser de 250,5 por cada hora. ¿Ah? 250,5. Entonces, me voy a posicionar en una celda aparte. En la letra del ejercicio les pide que trabajen en la celda J1, ¿no? Entonces ustedes, bueno, se van a ir a la parte superior de la planilla, a la celda J1, y por acá van a anotar 250,50. Bien, esto va a ser valor hora. Importante que anoten valor hora en una celda y el número en otra celda, porque si lo hacen en la misma, no van a poder operar. O sea, no pueden realizar un cálculo multiplicando una celda que contiene un texto, les va a dar un error. Entonces, siempre en una ponen el nombre como referencia y en otra ponen el valor. ¿Ah? En caso de que quieran ver el 50, que quieran ver los decimales, en la sección del formato de la celda, ustedes van a encontrarse con los botones que aumentan y disminuyen los decimales, ¿no? Desde acá los podemos trabajar, ahí podemos agregar o quitar el decimal. Bueno, ahora vamos a multiplicar el total de horas por ese 250,50. Bien, entonces nos vamos a posicionar acá en la celda, en mi caso K4, y vamos a realizar una multiplicación simple. Es igual, selecciono 28 por y selecciono el 250 que es J1. Bien, ahí me va a dar el resultado, en este caso 7014. Vamos a agregarle decimales con los botones que vimos recién. Cuando me aparece numeral, como vieron en el paso anterior, lo voy a achicar para que lo vean nuevamente, esto quiere decir que no me da lugar para mostrar el resultado, no tengo espacio suficiente. Acá lo que tengo que hacer es agrandar la columna un poquito para que se llegue a ver todo el valor. Entonces, el resultado es 7014. Si yo hago lo mismo que hice con el total horas, trato de arrastrar esto, ¿no? Vamos a ver que tengo un error. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando en este punto, ¿no? Voy a volver hacia atrás, le voy a dar deshacer. En este punto estamos trabajando con lo que se llama referencia relativa. Estamos multiplicando la celda J4 por J1. Si yo arrastro este cálculo, ¿qué va a pasar? J4 va a pasar a ser J5 y J1, J2. Ambas van a bajar una celda. Bien, lo vamos a hacer acá para que lo vean. Entonces, ¿qué pasa? J5 tiene un número que es 137, eso está perfecto. Pero J2 no tiene nada, está vacía la celda. No tiene que ser J2, tiene que seguir siendo J1. Como multiplica por una celda que está vacía, me va a dar 0. 137 por nada, 0.
y yo lo sigo arrastrando, ¿qué pasa? Valor. ¿Por qué? Porque va a multiplicar 102 por el título de la columna, por una palabra. Entonces, como multiplica dos tipos de datos distintos, me da valor. ¿Cuál es la solución para este cálculo? Bueno, que siempre se multiplique por la misma celda. Entonces, ¿qué voy a hacer? La misma operación que acabo de hacer, selecciono el 28 selecciono el 250, y como quiero que siempre multiplique por 250, sin importar que yo arrastre el cálculo, voy a presionar la tecla F4 para que se agregue el signo de pesos y se pueda fijar la celda. Y con esto estoy trabajando con una referencia absoluta. Ahora sí puedo arrastrar el cálculo. Recuerden que hicimos J4, que es el 28 por J1. Si yo me voy a otro de los cálculos, por ejemplo al último, fíjense en que me da J8, o sea, bajó la celda, J pasó a ser J8, pero J1 se mantiene fija. ¿Ah? Esto lo hicimos utilizando el signo de pesos o apretando la tecla F4 para crear una referencia absoluta. Ya en el punto 6 del ejercicio me pide que al final de la columna total hora agregue suma, promedio, mayor o máximo, menor y redondear. Vamos a copiarle el formato para que quede igual que estas otras, que las de total horas, importe. Entonces, ¿qué hago? Me paro en una celda que ya tiene los cambios realizados, tipo de letra, tamaño, color, estilos. Vengo al botón de copiar formato que tengo bien a la derecha y voy a ir seleccionando todas las celdas a las que le quiero aplicar este cambio. Vamos a seleccionar ahora las otras celdas donde irían los resultados y vamos a aplicarle bordes para que quede también igual a la planilla anterior. Todos los... Listo. Bueno, ahora vamos a calcular y acá vamos a empezar a trabajar con funciones. Para trabajar funciones, la función siempre comienza con el signo de igual, luego va el nombre de la función, que hay una función específica para cada caso. Por ejemplo, suma, para calcular la suma de varios números. Entonces va el nombre de la función, que en este caso sería suma. No importa si es en mayúscula o es en minúscula, lo que sí importa es que escriban exactamente el nombre. ¿Ah? Por ejemplo, en vez de suma, sumar estaría mal, porque sumar no existe, existe la función suma. Y luego abro paréntesis. Bien, una vez que ingresé el nombre y abrí paréntesis, me aparece la ayuda de la función, en este caso dice suma paréntesis, y me aparece dentro de la ayuda número 1, como en negrita, o sea, indicándome que tengo que seleccionar el primer número que voy a sumar, y después dice punto y coma 2, número 2, y así sucesivamente. Bien, no tiene mucho sentido seleccionar de a uno los números, ¿ah? Sino lo que vamos a hacer en este caso es seleccionar un rango, un conjunto de celdas. Mantengo presionado y selecciono todas las celdas juntas. ¿Sí? Y ahí puedo cerrar paréntesis o directamente le doy Enter para ver el resultado. Recuerden que cuando aparecen numerales, quiere decir que no me da el espacio para ver el resultado. Lo que tengo que hacer es agrandar la columna, posicionándome entre medio de ambas columnas. Bueno, continuamos. En caso de que necesite sumar más columnas, voy a utilizar la misma función. Lo voy a hacer de ejemplo acá al costadito nada más. Y por ejemplo, vamos a suponer que queremos sumar las horas de salida más las horas de llegada. Entonces selecciono todas las horas de salida y como los rangos están separados, con la tecla control apretada, selecciono todas las horas de salida. ¿Listo? Ahí tengo dos rangos, fíjense en que me dice, va a sumar lo que hay desde G4 hasta G8, hay un dos puntos ahí en el medio, y después punto y coma, y marca otro rango que sería desde I4 hasta I8. Si me muestra el resultado, bien, acá me dio en fecha, esto les puede pasar. ¿Por qué me dio en fecha? Porque hice la suma abajo de una columna donde yo venía trabajando con fechas.
Entonces esto lo puedo cambiar desde acá, desde la parte superior que están los formatos. Puedo cambiarlo a general o número o moneda, según lo que necesite. Bien. Vamos a pasar ahora a calcular un promedio, ¿no? El promedio es exactamente igual, nada más que en vez de suma, utilizo promedio. Es igual, promedio, y abro paréntesis. Y ahora selecciono todos los valores que intervienen en el promedio, que serían desde el 7014 hasta el 6513. Le doy Enter y obtengo el resultado. Máximo. ¿Cuál es el valor más alto de la lista que voy a seleccionar? Bueno, me va a dar 37. 37.074 es lo que me tiene que dar. Entonces la función que voy a utilizar es igual max. Paréntesis y selecciono todos los valores, ¿no? Una fórmula que puedo utilizar, por ejemplo, para obtener cuál fue la nota más alta dentro de un listado de alumnos. Lo mismo con el menor. ¿Cuál es el número más pequeño de una lista? Bueno, utilizo la función min. Tomen en cuenta que no se escribe la palabra entera, no va mínimo, va min, hasta la n, 3 letras. Abro paréntesis y selecciono lo mismo. Por último, el redondear, ¿no? En el caso de redondear, yo tengo un número, lo voy a marcar acá en otro color para que lo vean. Este numerito, 20.094,10, este número que es el promedio lo quiero redondear para que no tenga decimales. Quiero que se convierta en un número entero. No que no muestre los decimales, sino que sea un número entero, que no sea coma 10, coma 50. ¿Ya? Entonces, acá voy a utilizar la función redondear. Igual, redondear. Paréntesis. Fíjense que hay tres opciones más que ahora las vamos a ver. Abro paréntesis. Y me dice, esto es importante que vean la ayuda, porque hasta las funciones anteriores que veníamos trabajando eran muy simples, teníamos que seleccionar un conjunto de celdas, pero acá ya empieza a trabajar con dos partes dentro de una función. Dice número, punto y coma, número de decimales. Entonces, redondear número, ¿qué número quiero redondear? El promedio en este caso. Entonces, lo voy a seleccionar, que yo se los marqué acá en color rojo. Punto y coma, porque tengo que separar las partes de mi fórmula. Y ahora dice número de decimales. ¿Cuántos decimales quiero que tenga? Bueno, si quiero un número entero, no va a tener decimales. Le voy a poner 0. Y la gran mayoría de las veces vamos a utilizar con punto y coma 0. ¿No? Si fuera un número que tuviera muchos decimales y yo quiero que tenga solamente 2, bueno, punto y coma 2. Y le doy Enter. Bien, y ahí convierto mi número con decimales a un número nuevo sin decimales. En este caso redondeó para abajo, porque el número era inferior a 5. ¿Ya? Cuando está por debajo de 0,5, lo redondea hacia abajo, de 0,5 hacia arriba, lo redondea para arriba. Entonces acá también tengo funciones, ¿ya? Por ejemplo, para redondear siempre para abajo o siempre para arriba. ¿Ya? Vamos a suponer que un cálculo en una antigüedad me da 30,7, ¿ya? 30,7 años. Y bueno, no tiene 30,7, ¿no? Tiene 30. Entonces tengo que redondear hacia abajo. Vamos a suponer que esos decimales son de una venta, por ejemplo, en este caso son 20,94, ¿no? Perdón, 20.094,10. Bueno, vamos a suponer que quiero redondear para arriba y le quiero cobrar a la persona 20.095. Bien. ¿Cómo hago eso? Hay una función que es redondear. Fíjense en que aparece punto más y punto menos. En este caso vamos a usar redondear punto más. Vamos a redondear para arriba. Y es el mismo procedimiento. Selecciono el número que quiero redondear, punto y coma 0, para que no tenga decimales. Bien, y ahora lo redondeó hacia arriba. No importa que el número era 0,1, lo redondea igual hacia arriba. Bien, esto lo vamos a ver cuando trabajemos con alguna venta, por ejemplo, alguna boleta, y le vamos a calcular un redondeo para mostrar esa diferencia en decimales respecto a al total de la venta y a lo que va a pagar.
Bueno, en el siguiente paso, ya estamos sobre el paso 7. Vamos a empezar a trabajar con algunas funciones para operar con textos. Me pide que agregue una columna llamada código. Como no tengo lugar para agregar una columna, o sea, no tengo columnas antes para agregar un texto, un título, lo que hago es insertar una columna nueva. Entonces me voy a parar sobre la columna A, bien sobre la letra A, y le voy a hacer clic derecho, insertar. Acá voy a agregar la columna código. Vamos a aplicarle el mismo formato que a las anteriores. ¿Se acuerdan? Marcamos una que ya tenga los cambios. Me vengo al pincelito de copiar formato. Y vamos a aplicarle también algún borde. Bueno, esto también podemos copiar el formato, ¿verdad? Podemos copiar el formato acá, para que quede igual. Esta columna la voy a agrandar bastante por un tema de la función nada más, para que la vean bien. Y luego la volvemos a la normalidad. Bueno, el código de la persona va a ser C por el apellido, porque es Sellanes, entonces voy a tomar 2 letras de su apellido. B, porque la dependencia es ventas, voy a tomar 2 letras de venta. Y 01, porque el número de cobro, ¿ah?, termina en 01. Este va a ser el código que le vamos a asignar a esta persona, ¿no? Pero, al igual que les decía hoy al principio, la idea es que lo calcule solo Excel. Entonces, vamos a tomar 2 letras del apellido desde la izquierda, 2 letras de la dependencia desde la izquierda, y los 2 últimos dígitos del número de cobro, o sea que desde la derecha. Y acá justamente vamos a utilizar las funciones izquierda y derecha. Bien, entonces lo vamos a hacer así. Es igual izquierda. Si se fijan en la ayuda, dice izquierda, paréntesis, texto. Bueno, ¿qué texto le vamos a pasar? El apellido. Vamos a seleccionar el apellido. Punto y coma, número de caracteres. ¿Cuántas letras de ese apellido quiero obtener? 2. No sé, punto y coma, 2. Bien, y con esa función ya obtengo las 2 letras del apellido contando desde la izquierda. Recuerden que para volver a editar la función le hago doble clic simplemente y vuelvo a entrar. No es necesario que lo borren y empiecen de nuevo, sino que simplemente con doble clic ya puedo continuar. ¿Cómo sigo? Bueno, necesito ahora 2 letras de la dependencia también desde la izquierda. Cuando quiero unir funciones, en este caso, que son de texto, quiero unir 2 textos, voy a utilizar un ampersand. ¿Ah? El ampersand lo hago con la tecla Shift y el 6, me genera ese símbolo, esa I, y ahora va nuevamente la misma función. Pero ¿qué pasa? Cuando uno funciones, no se repite el signo de igual. El signo de igual va solamente al principio de la función. Entonces, en este caso, arranco directamente con izquierda. Lo voy a poner así separadito. Izquierda, paréntesis, y selecciono la dependencia, punto y coma 2 para tomar 2 dígitos de la dependencia. Lo mismo sería desde la derecha. Vamos a ver cómo vamos hasta ahí con el cálculo. ¿Ah? Acá le di Enter, me saltó un error. ¿Por qué? Porque no cerré paréntesis. Entonces me sugiere esa corrección, le voy a dar que sí. Bien, y ahí ya tengo parte del código, CB. Me falta el 01. El 01 dijimos que lo íbamos a tomar desde la derecha. Entonces, abrimos otra vez el cálculo y vamos a poner otra vez el ampersand para unir y derecha. Paréntesis, y seleccionamos en este caso el número de cobro. Quiero 2 dígitos del número de cobro, o sea que selecciono el número de cobro, punto y coma 2. 2 dígitos desde la derecha. Muy bien, el mismo error que hoy, porque no cerré paréntesis, le doy que sí. Y ahí ya estaría pronto nuestro número de cobro. Luego, lo único que me queda es arrastrar esto para autocompletar. Bien, de la esquinita inferior derecha, lo voy a arrastrar para autocompletar todos los códigos. Imagínense que tengan
miles de artículos en una ferretería, ¿ah? Y yo tengo que asignarle un código a cada uno. Bueno, por ejemplo, si son monitores, bueno, el código puede ser MON, 3 letras de monitor, y un número, MON 001, 002, y así con cada uno. Bien, voy a achicar la columna ahora para llevarla a la normalidad. También le puedo dar doble clic entre medio de ambas columnas para que se ajuste el contenido de la celda. Ahí operamos un poquito con texto. Nos vamos a la última parte del ejercicio que nos pide calcular una fecha de antigüedad. ¿Ya? Bueno, eh, vamos a agregar una columna antigüedad. Entonces, vamos a insertarlas acá, por ejemplo, después de fecha de ingreso. La voy a insertar. Bien. Entonces me voy a parar en la columna F. Tomen en cuenta que siempre las columnas que insertan van a la izquierda de la que ustedes seleccionan. Entonces me paro en la F y hago clic derecho, insertar. Y esta columna se va a llamar antigüedad. Bien. ¿Cómo calculo la antigüedad de una persona o la edad de una persona? Bueno, necesito por un lado saber la fecha de nacimiento o la fecha en la que ingresó a trabajar y por otro lado tener la fecha actual. La fecha actual se puede calcular con varias funciones. En este caso voy a utilizar igual hoy, que es algo sumamente sencillo. Igual hoy abro y cierro paréntesis. Esta función me retorna la fecha actual, ¿no? También tenemos otra que es ahora, pero ahora retorna la fecha y la hora, ¿no? Y esto tiene como ventaja que ambas funciones se actualizan con cada cambio en la máquina. Por ejemplo, si yo cambio ahora algo, ¿no? Ahora estamos la hora son las 14:32. Si yo hago algún cambio en la planilla, se va a actualizar esa hora. Que también la puedo expresar, puedo cambiar el formato y que me muestre, por ejemplo, minutos también y segundos, o solamente la hora, o solamente la fecha, depende del formato que yo necesite. Pero bueno, estas son las dos opciones que tengo. ¿Tá? Es importante que utilicen estas funciones y no escriban la fecha actual, porque ¿qué pasa? Si yo escribo la fecha de hoy, cuando abra esta planilla dentro de una semana, va a seguir con la fecha de hoy. ¿Tá? No se va a actualizar. En cambio, si yo utilizo una función, sí se actualiza. Fíjense en que si yo hago algún cambio ahora en la planilla, van a notar que la hora se actualiza. Voy a agregar un 1 ahí nada más y van a ver que la hora se actualizó. ¿No? Entonces, esa sería la ventaja de trabajar con una función. La función que vamos a utilizar para calcular la antigüedad es un poquitito más difícil, vamos agregándole cada vez un poquito más de dificultad. La función se llama si fecha, igual y fecha, todo juntito. Abro paréntesis. Y esta función tiene 3 partes que no la muestra y no la ayuda, pero me pide una fecha inicial, una fecha final y en qué quiero expresar el resultado, si va a ser en días, en meses o en años. La fecha inicial es la fecha de nacimiento de la persona, la fecha más vieja o la fecha en la que ingresó a trabajar. En este caso es la fecha de ingreso. Punto y coma, dijimos, la fecha final, la fecha más nueva, la más grande, que en una edad sería la fecha de hoy. ¿Ah? En el caso de un empleado, la fecha de hoy o la fecha de despido. ¿Ah? Entonces voy a marcar, en este caso, la fecha de hoy. ¿Sí? Recuerden que cuando yo arrastre este cálculo, la fecha de ingreso va a ir cambiando. Va a pasar a ser el 6 del 7, el 12 del 12, el 5 del 2. Pero la fecha de hoy se mantiene fija. Tiene que ser siempre la misma celda. Entonces, en este momento, tengo que apretar F4 para que se fije la celda y a la hora de arrastrar no me genere un problema. Punto y coma. Y por último, ¿en qué quiero expresar el resultado? Que en la clase de hoy lo vamos a hacer solamente en años. Esto está en inglés, entonces voy a utilizar entre comillas una Y. Y ahí estaría pronto el cálculo de la antigüedad.
Si fecha, paréntesis, fecha de ingreso, fecha de hoy y entre comillas una Y. Bien, ¿por qué me dan fecha el resultado? Porque nosotros insertamos una columna y me tomó el formato de la celda que estaba al lado. Entonces, esto me da en fecha, me da 24 del 1. Bueno, lo que tengo que hacer ahora es seleccionar y venir a la parte de formatos y le voy a indicar que es un número o que tiene formato general para que me quede sin decimal ya. Y ahí tengo el resultado, 24 años de antigüedad. Voy a arrastrar este cálculo, ¿no? Y ahí ya tengo el resultado de todos. Cuando esta planilla siga avanzando y llegue diciembre, ¿no? Acá hay una persona, José Jiménez, cumpleaños el 12 del 12, cumpleaños no, perdón, cumple un año más de trabajo. Cuando llegue esa fecha, la planilla se actualiza automáticamente, yo la voy a abrir y me va a figurar ahí que tiene 20 años. Bien, con esto finalizamos y bueno, traten de realizar el ejercicio y cualquier consulta nos comunicamos por el grupo. Saludos.